que se fueron de vacaciones y otros no, pero bueno, qué bueno verlos aquí, porque hoy tenemos una palabra del Señor. Dios me permita poder terminarla el día de hoy, y si no, bueno, me doy el chance de terminar el domingo que viene. ¿Cómo dice usted? Vamos a ver cómo el Espíritu Santo tome control en esta mañana en especial, y en el nombre de Jesús nos muestre cómo unirnos al pensamiento de Dios y sobre todo saber el pensamiento de Dios, qué dice el pensamiento de Dios y dónde estoy yo. ¿Dónde estoy yo? ¿A dónde estoy parado en medio de lo que sé que Dios piensa? Ahora, si no sé lo que Dios piensa, déjame contarte dos cosas. En primer lugar, vamos a ir al Salmo 139, del 7 al 17, y luego vamos a ver un personaje en la Biblia donde esperamos en Dios sea lo más gráfico posible, una historia que, perdón, porque tengo conectado acá el YouTube, lo voy a sacar. Ahí está. No, lo apagué y no lo, perdón, lo apagas, por favor. Gracias. Cuando Dios nos da pensamientos en nuestra vida, ¿sí? Vamos a ir a este 139 desde el versículo 7 al 17, ¿sí? Y en realidad Dios nos da pensamientos. Y si nos da pensamientos, valoramos los pensamientos de Dios. Vamos a leer este pasaje desde el versículo 7 al 17 y dice: ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Está hablando el rey David. Si subiera al cielo, allí estás tú. Si te tendiera mi lecho en el fondo de los demonios de la muerte, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serán oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Versículo 13. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable, David. Tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Versículo 16, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñados. Aunque no existía uno solo de ellos todavía, ya Dios lo había diseñado. Y quiero que repitas conmigo este versículo que en realidad es la clave. Cuán precioso, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Cuán preciosos para ti y para mí son los pensamientos de Dios en nuestra vida. Cuán precioso es para ti y para mí. Cuánto valoro yo la instrucción de Dios en mi vida. Cuánto valoro la palabra de Dios en mi vida. El salmista dice, porque cuando me quise ir y ocultar de ti, nada me ocultó de ti, porque tú estás en todos lados. Ni aún habla de la formación del vientre, por eso nosotros somos pro vida, somos personas que creemos en la vida, no en el aborto, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque sabemos que no es voluntad, ni fue un accidente, sino que Dios formó desde el vientre, de las entrañas, a un ser humano y que dio planes y propósitos a ese ser humano
en la tierra y en la vida. Dice aquí cuán inmensa es la suma de ellos. ¿De qué? De tus pensamientos. Cuán inmensos son los pensamientos de Dios. Y vamos a hablar a partir de este concepto de un personaje llamado Jonás, que probablemente más de uno de nosotros lo hemos visto en dibujitos, no lo sabemos de memoria. Muchos de nosotros son 4 capítulos que no sabemos que se lo comió un pez y todo el show, pero vamos a ver el costo de un pensamiento equivocado de parte del ser humano. Cuando vamos a ver a Jonás, vamos a ver el costo de tener un pensamiento equivocado y cómo dirige nuestra vida. Nosotros, quiero decirte algo sobre nuestros pensamientos, y es algo que en la consejería o profesionalmente lo sabemos, en la ciencia se sabe que uno genera sus propios pensamientos, ¿sabías? De tu subconsciente, de tu inconsciente, de tu experiencia de vida, nosotros generamos nuestros propios pensamientos. ¿Sí? Eso no quiere decir que si Dios nos sana nuestros pensamientos y nuestras experiencias, nosotros podamos pensar diferente a través del toque del Espíritu Santo en nuestra vida. Si 1000 veces te mintieron y te engañaron y no sanaste, cuando venga una nueva situación vas a pensar y vas a calcular toda esa mala experiencia, va a venir a tu cabeza y vas a tomar decisiones de acuerdo a tu experiencia no sanada. Cuando Dios sana nuestra vida, cuando nacemos de nuevo, cuando Él nos sana desde el vientre de nuestra madre, desde el momento que lo recibimos a Él como único Señor y Salvador, entonces cuando vienen a nosotros pensamientos, van a ser pensamientos con fe, con esperanza, con instrucción y con sanidad. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? Dios no piensa como nosotros, siempre lo decimos en esta iglesia. Dios no tiene el cerebro tuyo ni mío. No suma 2 más 2, 4. Dios agarra 5 peces y le da de comer a 5,000. Así que en realidad necesitamos meternos en esta inmensa suma de pensamientos de parte de Dios y revalorizarlos en nuestra vida. Y decir lo que Dios dice y lo que Dios piensa realmente es precioso. Dice, cuán precioso. David lo dice después de una vida bastante tormentosa. Dice, cuán precioso, oh Dios, me son tus pensamientos. Y si Dios nos permite, vamos a llegar ahí. Hoy vamos a arrastrar las acciones de nuestra vida hasta los pensamientos y que el Espíritu Santo el día de hoy te esté trayendo a ti y a mí todo eso que necesita ser sanado para poder entender y aceptar los pensamientos de Dios. Pero no solamente es aceptarlo, vamos a avanzar. Nuestros problemas se incluyen en nuestros pensamientos. La mayoría de nuestros problemas yo le llamo, nos pronosticamos o nos profetizamos negativamente. No va a pasar, cuánto tiempo va a pasar, no creo que pase, cómo será, y todo negativo. Porque nuestros pensamientos humanos son así, pero los de Dios no. ¿Qué te parece si comenzamos a incluir la voluntad de Dios en nuestros pensamientos personales? En lo que piensas tú, en tu cabecita, en tu vida. No digo que evitemos los problemas, para nada. Digo que incluyamos a Dios en nuestros pensamientos y en nuestros problemas. Amén. Vivimos en un mundo donde se valoran más las cosas que los pensamientos.
Necesitamos darnos cuenta cuáles pensamientos se encuentran en nuestra cabeza que no vienen de parte de Dios. Y lo vamos a ver en el nombre de Jesús con mucha claridad. Es ahí donde valoramos los pensamientos de Dios. Tenemos que revalorizarlo. No puedo escapar, aunque lo intente, no puedo escapar de la voluntad de Dios. Ya lo dijo David, lo acabamos de leer en el 139 del 7 al 17. Dice, quise escaparme, me metí aquí, hice tal cosa, no hice lo otro, voy a tapar mis pensamientos con cualquier cosa para no darme cuenta o no seguir lo que Dios quiere para nosotros. Pero me da gusto que hoy estén aquí, porque nosotros, si abandonamos a Dios, Dios no nos abandona a nosotros. Dice, aunque me vaya al abismo, ahí estás. Donde si me meto en esto, ahí estás. ¿Dónde me escaparé? Y David se deja encontrar. Y dice, no, cuán preciosos son tus pensamientos y cuánto qué valor tiene la multitud de ellos. La pregunta es, para David era eso, los pensamientos de Dios valorizados. Y yo te pregunto, ¿los valorizas? ¿Los tenemos valorizados los pensamientos de Dios? ¿Le creemos? ¿Modifican nuestra vida? ¿Qué tan valiosos son los pensamientos de Dios para ti o para mí? ¿O es algo que seguimos buscando? No entiendo cuál es el pensamiento de Dios en mi vida o en mis circunstancias. Aquí la Biblia nos guía a través del Espíritu Santo, por ejemplo, a cómo movernos y qué actitudes tomar, qué pensar sobre el futuro. Si hoy viniste a la iglesia a buscar a Dios, lo vas a encontrar. Él tiene pensamientos vastos, inmensos, llenos de misericordia, de perdón, de guianza. ¿Dónde encontramos los pensamientos de Dios? En su palabra. No tenemos que andar rebuscando nuestro cerebro. En nuestra palabra, en la palabra de Dios, están los pensamientos de Dios. Ahora sí, si Él ya los dejó, nosotros necesitamos buscar la palabra de Dios para encontrar en Él nuestra manera de pensar y de vivir, sus consejos, su multifacético, multilingüe manera de hablar de Dios para nosotros. Vamos a buscar de su palabra o vamos a seguir pensando en automático según nuestras experiencias. Vamos a ir a Jonás del capítulo 1, versículo 1 al 5, y es ahí donde vamos a ilustrar lo que estamos hablando en la práctica. Y en la práctica, Jonás se encuentra con la palabra de Dios, con la instrucción de Dios, pero él toma decisiones, así como tú y yo. Y él tomó la decisión de no obedecer. Pero bueno, no me quiero adelantar en el nombre de Jesús. Dice la palabra, mira, escucha esto, la palabra del Señor vino, pon tu nombre. La palabra del Señor vino a Sandra, Sebastián, Reynol, Cintia. La palabra del Señor viene a nosotros. Amén. Versículo 2, por favor. Levántate, ahí viene la instrucción. La palabra viene a nosotros, ¿ok? Y ahora viene la instrucción de Dios, porque Dios viene con palabra, pero viene con instrucción. Y dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia.
Pero Jonás huyó del... ¿Pero qué? ¿Pero Jonás qué hizo? ¿Qué leímos ahorita en el Salmo 139? ¿Se puede huir uno de la palabra de Dios? ¿Se puede? Lo leímos ahorita, ¿no? Dice, aunque me vaya, quiera irme al cielo, o me vaya al infierno, o me vaya, o quiera tirar mi vida a la basura, en todos lados tú estás. Pero Jonás parece que él sabía de los salmos, porque Jonás, para la época de Jonás, él sabía de los salmos. Parece que se olvidó y él quiso huir de esa palabra que vino a su encuentro y se dirigió a Tarsis, bajó a Jope, donde encontró un barco para que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Te doy nomás un dato. Dios lo manda a Nínive, donde está Jonás, en ese momento que recibe la palabra. Nínive estaba a 400 kilómetros y Tarsis estaba a 4.000 kilómetros. A ver, me explico. Cuando él recibe la palabra de Dios con su instrucción y quiere huir de Dios, se va del lado contrario, ¿sí? Si hubiese obedecido a Dios, hubiese embarcado o llegado a un lugar a 800 kilómetros. Sin embargo, quería huir tan lejos de Dios que se fue hacia 4.000 kilómetros más lejos de donde Dios le había dado la instrucción en la palabra. ¿Están conmigo? Y no estamos hablando de Jonás, estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de mí. Me pongo, aunque esté gramaticalmente mal, de mí y de ti, por gramatical, porque el yo no va primero que vosotros. Pero lo que quiero decir es que es palabra para todos nosotros. Dios viene con su instrucción y nosotros tomamos una determinación. O vamos y seguimos la instrucción de Dios que queda acá a 800 kilómetros, o nos salimos huyendo porque creemos que podemos huir, porque así empieza el versículo, ahí se termina. Pero Jonás huyó del Señor. Último pasaje, la última parte de este versículo dice, huyendo así del Señor. Se fue 4.000 kilómetros al revés. Yo pensaba esta mañana y decía, cualquier similitud con la realidad es una simple coincidencia. ¿Viste? En los programas a veces te ponen eso. Dice, esta es una historia ficticia, dice. Cualquier similitud con la realidad es una simple coincidencia. Bueno, oiga, este versículo en nuestra vida, ¿cómo ha sido? Viene la palabra, la instrucción. Primero viene la palabra, con instrucción, y viene nuestra decisión. No estaba de acuerdo Jonás con perdonar a quienes Dios quiere perdonar. Te pregunto, ¿tú estás de acuerdo con Dios que Dios quiere perdonar? Porque Nínive era una ciudad, dice la Biblia, brutal, inmoral, mentirosa, una ciudad idólatra, una ciudad brutalmente sanguinaria. Y resulta que Dios tiene la voluntad de llevar misericordia para perdonar, pero Jonás no estaba de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo con Dios que quiere perdonar quizás a lo que para ti o lo que es en realidad no merece perdón de Dios? ¿Quién no merece perdón de Dios? Vamos a seguir leyendo el versículo siguiente, por favor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Vamos a detenernos ahí. Que vemos que Jonás no estaba de acuerdo con Dios
con ira, donde le dijo ni quisiera lo que Dios le dijo que hiciera, que en este caso predicara para el perdón. Yo a este no le predico para que no se salve, no lo quiero ver en el cielo. A este no le digo nada de Dios porque prefiero que viva su vida. Yo no voy a ser un medio de salvación, a ver si todavía eternamente tengo que seguir viendo. Y nosotros, tan buenos que somos, discriminamos porque no pensamos como Dios, porque preciosos son y altos son los pensamientos de Dios, más que el tuyo y que el mío. No hay persona buena, dijo Jesús, ni aún uno hay sobre la faz de la tierra. Pero sí en el cielo. Jonás se rehúsa el pensamiento de darle la oportunidad de arrepentirse y de cambiar. No quería que Dios los perdonara. ¿Habrá alguien que nosotros no queremos que Dios lo perdone o que lo cambie? Quizás tú digas, pero yo no tengo pensamientos de Dios. Solo tengo en mi cabeza preocupaciones, pensamientos de miedo. ¿Cómo voy a pagar? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Por qué no tengo paz? ¿Cuándo va a cambiar todo esto? No tengo pensamientos de Dios. Por eso el versículo 1 de Jonás dice, la palabra vino a Jonás. Tú no tendrás pensamiento de Dios, pero mientras que tú busques a Dios, Dios te va a hablar. Amén. La Biblia dice, la palabra vino a Jonás, porque tenemos la palabra de Dios. No tenemos que esperar que la palabra venga, los pensamientos vengan a ti. Tú y yo podemos ir a la palabra de Dios. Tú y yo hoy decidimos venir a buscar, a leer la palabra de Dios. Yo quiero que la palabra venga a mí. No siempre va a ser de otra manera. No voy a esperar tener un éxtasis, y no estoy hablando de droga, ni de alcohol, ni de estar todo tolulo, sino de un éxtasis en el sentido de espiritual y parece que nos electrificamos con la presencia de Dios y ahí Dios me va a hablar. Claro que puede ser que Dios te hable ahí, pero y después viene la instrucción. Valoro lo que Dios piensa de tus posesiones, de tus relaciones, valoras lo que Dios piensa sobre tu identidad, tu carrera, sobre tus emociones. ¿Valoras lo que Dios piensa, lo que dice acá sobre eso para tu vida? Te quiero compartir, y por eso me fui arriba porque no había terminado, te quiero compartir 3 maneras específicas y repetitivas que la Biblia dice y parece que así habla. Primero, habla por impresiones. Segundo, por instrucciones. Y tercero, por interrupciones. Te lo voy a volver a repetir. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero vamos a agarrar este de Jonás, que es corto, entre comillas, y dice, habla por impresiones, por instrucciones y por interrupciones. Lo que yo te estaba diciendo ahorita era que Dios muchas veces nos muestra sus pensamientos o nos habla a través de impresiones. No siempre las circunstancias que vivimos son un mensaje de Dios. Eso sería si nosotros tenemos una buena relación con Dios, cuando nosotros hacemos más lo que Dios dice que lo que nosotros decimos. Entonces, las circunstancias pueden traernos un mensaje de Dios en nuestra vida, pero no siempre Dios habla por impresiones. Dije no siempre, pero sí habla por impresiones muchas veces. ¿Amén? ¿Y por qué quise que detuvieran aquí el pasaje? Porque estamos acostumbrados a ver
que Dios calma la tormenta, pero en esta ocasión es Dios el que manda la tormenta. Pero el Señor, ¿qué hizo? Lanzó sobre el mar un fuerte viento. Estamos acostumbrados que Jesús se para y dice, paz en la tormenta. Qué linda canción esa de Samuel Hernández. No se mortifiquen, es muy antigua. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Estamos acostumbrados de que Dios calma las tormentas, pero a veces Dios tiene que interrumpirnos a través de mandarnos vientos y tormenta, porque nos estamos yendo cada vez más lejos. ¿Cuántos están conmigo todavía? Porque la instrucción jamás va a contradecir la impresión. Si la impresión de la tormenta va acompañada o en coherencia a la instrucción de Dios. ¿Va conmigo? ¿He hablado muy difícil? Dígame. La impresión en este caso, versículo siguiente, el 5, por favor. Todos los que estaban en el barco le habían dado un significado espiritual al viento y a la tormenta. No decían, uy, es la época, este es el tiempo. Ya me encanta la radio, ¿no? Y la radio cuando manejo, y me pongo la radio y dice, es época de huracán, es ¿cómo se llama lo que estamos sufriendo ahora de calor? La canícula. Salud. No es normal que tengamos 50 grados de calor y que nos hacemos así de un lado y para el otro. Es normal, son impresiones, pero si no va acompañada de instrucciones de parte de Dios, no viene de Dios, es normal. ¿Sí me explico? Otoño, verano, invierno. Pero la gente del barco, en este caso de Jonás, que Jonás pagó su pasaje para irse más lejos de Dios, de las instrucciones de Dios, le dieron un mensaje espiritual a su tormenta. Los marineros tenían miedo y cada uno clamaba ¿a quién? Con minúscula, ¿verdad? Y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Al Dios del mar, al Dios de la tormenta, al Dios del viento, al Dios de las olas picadas, de las corrientes. Ellos tenían un Dios para cada cosa. Y arrojaban cargamentos al mar para aligerar el barco, así que hacían cosas para tratar de salvarse, pero en realidad le habían dado un tinte espiritual, porque Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Versículo siguiente, dije hasta el 5, pero bueno, el 6. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate y clama, ¿a quién? Con minúscula o con mayúscula, porque sabían que Jonás era un creyente, que su Dios con mayúscula incluía todo. Dice, nosotros andamos clamándole a nuestros dioses, pero levántate, ¿tú cómo vas a dormir? Clámale a tu Dios con mayúscula, porque que quizás tenga piedad y de nosotros y no perezcamos. Le dieron a la tormenta, se dieron cuenta que era un tema espiritual, que no era un tema de la temporada. Dios nunca te dará una impresión que no esté de acorde con la instrucción clara que Él ha puesto en la Escritura. Y, perdón, pero le escuché este ejemplo de un predicador y lo anoté. No importa cuán atraído estés
o atraída estés de una persona casada. Esa es tu impresión. Pero la instrucción de Dios, eso es adulterio. Se acabó. Pero ya me enamoré y puede venir de Dios. Ay, es que lo conocí cuando no era creyente, ahora que soy creyente es de Dios. ¿Cómo cambiamos nuestras emociones por lo que Dios dice, por las instrucciones? Dios habla siempre. Puede ser que conociste a tu esposa, a tu esposo, y fue un flechazo, amor a primera vista, y te casaste, y esa impresión de amor a primera vista siguió con las instrucciones de Dios de casarte y tener una vida en orden. Y ya has recibido una instrucción sobre el tema. A veces creo que estamos esperando que Dios nos dé un sentimiento o un pensamiento que no queremos obedecer. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 y 19. Estamos estudiando el libro de Corintios abierto en Zoom todos los lunes de 7:30 a 9 y lo grabamos y usted puede ver la grabación, versículo por versículo. Y en este 1 Corintios capítulo 6, del 18 al 19, la Biblia dice, huyan de la inmoralidad sexual. ¿Qué dice? ¿Que vayas caminando o qué dice? Todos los demás pecados que una persona comete quedará fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Versículo siguiente. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién es quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes son sus propios dueños. Tú y yo vamos a recibir, vamos a tener la impresión, pero vamos a tener la instrucción. Pero la instrucción, si has recibido a Cristo en tu corazón, tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón. No lo aplastes con tus sentimientos. Al contrario, levanta la instrucción de Dios, porque entonces tus emociones van a ir junto con la instrucción de Dios. Y entonces lo que Dios habla tiene sentido. Esta es una instrucción. No hay nada que decir. No, es que me enamoré, es que ahora sí, es que me tratan mal dentro del matrimonio y ahora sí, este es el perfecto. No, espérate. Mañana, que es 1 Corintios capítulo 7, va a hablar precisamente el apóstol Pablo y dice, si te casaste con un incrédulo, ora por él, ten testimonio para que se convierta. Y le habla al hombre y le dice, ¿y tú cómo te estás comportando con tu mujer que no cree? ¿Acaso puede convertirse a través de tu testimonio? Uy, no. Y nos sacudimos aquí. Esa es una instrucción. Otra instrucción podemos encontrar en Efesios 4:32. Esta instrucción de Dios no es mi opinión, ni lo que dicen los influencers, o así se dice, ¿verdad? O lo que dicen los Reels, los Instagram, o los TikTok. Esto es lo que Dios dice. Y si yo voy a aceptar que los pensamientos de Dios y voy a valorar que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los míos y que los valoro porque son preciosos para mi vida, yo voy a seguir la instrucción de Dios. Mira esta instrucción. Más bien, y está hablando de gente que se portaba mal. Pablo, ¿no? Antes. Más bien sean bondadosos y compasivos. ¿Con quién? Unos con otros. ¿Y qué? Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esta es una instrucción, no es una opinión. Sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense, no se lo merece. No, ya vi que le di y se lo gastó en otra cosa. Ah, no, yo lo castigo. Voy a castigar. No lo voy a perdonar. Yo he escuchado gente que va a una persona, ponle Mari, que vas a Raimundo y le dices,
perdóname. Y Raimundo es, no. No, ahí yo no quise poner ejemplos personales. Por favor, estoy dando ejemplos así, al sortilegio. Así como queremos ser perdonados primeramente por Dios y por la persona, medimos el mismo perdón para perdonar mutuamente. Esto no es un consejo de Dios, es un pensamiento de Dios, es una instrucción de Dios para nosotros. Fuerte. En el seminario, cuando estudié en la prehistoria, una de las clases era psicología cristiana. Yo todavía no era psicóloga. Y lo daba un pastor. Creo que ya no lo da más, creo, no sé. Y a mí me tuvieron que exceptuar de la clase, qué raro, ¿verdad? Me exceptuaron, me aprobaron, mis pastores fueron a hablar a que me exceptuaran de la clase porque yo discutía con el profesor. ¿Y qué discutía con el profesor? El profesor dijo que era un pastor, es un pastor, que ha escrito un montón de libros. No mis pastores, otro. Dijo, hay cosas perdonables, pero hay cosas que no se perdonan. Y yo ya era consejera en la iglesia. Y yo venía del mundo, venía de no creer en Cristo, a ser perdonada por Cristo y a creerme perdonada por Cristo. Y cuando él dijo eso en la clase, y todos tomaban nota porque pues estudiaban pero no tenían experiencia todavía, yo venía de la experiencia a la clase y yo me paré y le dije, está equivocado, no puede enseñar eso. ¿Cómo que hay cosas que uno no puede perdonar en el nombre de Jesús? Claro, me dijo, hay cosas imperdonables en la vida. Y yo defendí mi punto con la Biblia, por supuesto, de papa a un pastor, yo estaba estudiando, Y tal fue el alboroto que se armó que mis pastores, llegó al oído de uno de mis pastores era el rector del seminario, Pablo Deiros, y el pastor me dijo, no, Sandra, por favor, no, le digo, es que no es permitido, no pueden los demás creer que hay cosas imperdonables, porque entonces yo pensé en mi salvación y dije, entonces habrán cosas imperdonables que habré hecho. Y la Biblia dice que no, que cuando yo me arrepentí y le cambié el rumbo a mi vida, Él me perdonó de todos mis pecados. Y mi instrucción de parte de Dios es no volverlo a hacer. Y me esfuerzo para no volverlo a hacer, pero Él no puede pararse y decir, hay cosas imperdonables. ¿Cómo? Y si baja Jesús ahora y me dice, ¿estás perdonada del 25%? Sí, más o menos del otro 25% y el otro 50%, vamos a ver. No es el Cristo que predicamos, no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si aceptamos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, si nos arrepentimos y le seguimos sus instrucciones, caminamos donde Él nos dice, nuestra vida cambia, no por regla, no por religión, sino por amor. Porque somos perdonados no por lo que hacemos, sino por lo que creemos. Pues me terminaron exceptuando la materia y poniéndome aprobado en una materia anual. Me salvé de ir todo un año a la clase porque le digo, no puedo, pastor, no puedo escuchar lo que dice este señor. Lo respeto, lo honro, Dios lo bendiga. Pero no lo puedo aceptar y no lo puedo predicar. Dios no hace excepción. Los seguidores de Cristo, aparte de los 12 discípulos, era mucha gente, eran más de 120 los que seguían a Jesús. Los 12 eran los cercanos, el resto eran seguidores de Jesús. Ex prostitutas, ex endemoniados, ex ladrones, ex cobradores de impuestos,
ex prestamistas, ex mentirosos, ex. Y cuando cambiaron de rumbo de su vida, querían escuchar la palabra de Dios, porque necesitaban la instrucción de Dios para no volver a vivir igual. Así que me sentó en la materia. El pastor, yo no creo que se acuerde, por supuesto, pero para mí como estudiante fue un hecho, pues, fuerte. Él dice que perdone como Cristo los perdonó a ustedes. Eso no significa que aceptemos lo malo. Eso significa que en nuestro corazón no haya raíz de amargura. No siento perdonar, decimos nosotros. ¿Sí o no? Ahí va. Dice, no tengo ganas, todavía no. No lo siento. Es que el perdonar no es un sentimiento, es una instrucción de Dios. Quizás tengamos un Padre en el cielo que sabe que nunca seremos libres hasta que sepamos perdonar. Y nos da instrucciones para que nosotros seamos libres. Pero luego está Jonás, donde Dios le da una interrupción y una instrucción. ¿Por qué interrupción? Porque le manda una tormenta al barco. Interrumpe su huida. Las instrucciones de Dios moldean nuestras impresiones para hacer su voluntad. Como Jonás, que quería huir, pero por eso leímos el Salmo 139. Lo que intenta hacer el que quiere huir de Cristo o de su palabra es imposible. Hazte la vida, hagámonos la vida más fácil y sigamos sus instrucciones, porque estamos acostumbrados que Él pare las tormentas, pero no estamos acostumbrados que Él las mande para frenarnos. Nuestra huida, el Señor interrumpe, mandó viento y tormenta. Esto no acaba aquí, por supuesto, ya lo sabes. Tanta era la rebeldía de Jonás, el cual era un profeta de Dios, que si vamos a un versículo más, no, uno más, perdón, por favor. Otro más, el 7. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros, vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. El versículo siguiente. Entonces preguntaron, dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? A veces le causamos un desastre a la familia, a la casa, al trabajo. Le causamos un desastre porque como nosotros vamos al revés de las instrucciones de Dios, que sabemos que Dios nos dice derechito y no, andate al sur y nos vamos al norte, y Él por amor nos interrumpe porque sabe que lo mejor está su voluntad está en el sur, no en el norte, manda esas tormentas y nos llevamos a todos encima. Dice, nos estás causando un desastre. ¿A qué te dedicas? ¿Qué iba a decir? ¿Soy un profeta? ¿Soy un cristiano practicante? ¡Qué vergüenza! ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué tu pueblo perteneces? Adelante. Soy hebreo, y dice, y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra, firme respondió. O sea, él seguía en su fe cristiana. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor,
pues él mismo lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Yo más bien decía, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. ¿Y qué haremos contigo para que el mar se calme? Mira, ¿y qué dijo Jonás? Me regreso, no se preocupen, vamos, me voy a poner a cuentas con Dios y voy a orar y ahorita mismo me retorno porque veo que toda mi familia me estoy llevando a todos conmigo. No, dice, ¿sabes qué? Tírame al mar. Ustedes se van a salvar, pero yo que me muera. Me muero antes de seguir las instrucciones de Dios, porque no lo siento. Él no sentía que los de Nínive merecían ser perdonados. No sentía que necesitaban una oportunidad, no lo sentían. Jonás no lo sentía, pero acá no es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de obediencia. De que a veces nos paramos y decimos, a mí Dios no me habla. Ahorita bromeábamos viniendo en el auto, tengo una amiga hace muchos años que no hablo con ella ni la veo, costarricense, y me decía mi amiga, ora tú porque tienes menos pecados que yo. Te doy mi motivo de oración porque tú tienes menos pecados que yo. Y cuando me dijo eso me dio una rabia. Y le dijo, no, es que no es por mérito que Dios nos escucha. Es porque nuestro clamor es sincero. Porque somos nosotros los que recurrimos a Él. Le digo, quítate eso de la cabeza, le digo, porque eso no tiene razón de ser, es mentira. Claro que voy a interceder por tus motivos. Claro que vamos a orar por Carmen, por Gloria. Claro que vamos a orar por Mari, que está pasando por un momento de circunstancias de salud, por Lucía. Claro que lo vamos a hacer, pero no es porque tienes menos o más. Mira si vamos a una competencia a ver quién tiene menos pecados que el otro. Así Dios me escucha más a mí que a ti o a ti más que a mí. No es así. El oído de Dios está inclinado a nosotros porque nos ama, porque encuentra en nosotros un corazón dócil, dispuesto a decirle, ¿sabes qué? Si mi manera de vestir perturba, me cambio de manera de vestir. Si mi manera de hablar perturba, mejor me quedo callado. Y Jonás dijo, no, mejor tírame al mar, ustedes se salvan y que no importa, alguien tiene que pagar el precio. ¿Y quién era él? ¿Jesús? No, era un rebelde, porque hay que llamar las cosas por su nombre. Los que no seguimos instrucciones de parte de Dios, por temor, prejuicios, cultura, lo que se te ocurra, somos rebeldes delante de Dios. Y entonces les dio permiso para ser tirado al mar. Y cuando un pez se traga a Jonás, se cree que es una ballena porque las ballenas no mastican, tragan. Pero la Biblia en realidad dice pez, gigante. Y resulta que en Nínive, ¿se acuerdan en qué era Nínive? A donde Dios le había dado la instrucción que vaya. El dios principal de Nínive se llamaba, ay, te digo el nombre. Nada más por una cuestión histórica te digo el nombre. Mira todas las... Ok, se llamaba Darkas, no me acuerdo ahorita, lo tengo por aquí. No. Bueno, lo tengo por aquí, en un rato si quiere por ahí se me viene a la mente. Y el dios principal, acá está.
Dagón, que significaba pez. El dios de Nínive, el dios principal de los que vivían en Nínive, era un pez grande. Eso es entre paréntesis. Se tiran a Jonás. Él dice, tírenme. O sea, cualquier cosa menos seguir las instrucciones de Dios. Mira, y tú dices, las instrucciones de Dios sí las sigo, pero las instrucciones del pastor no. Pero la del líder tampoco. Pero los maestros a mí no me mandan. Pero las leyes de la tierra no me sujetan a mí. Estamos mal, porque dice la Biblia que si no podemos obedecer al que vemos, mentimos diciendo que obedecemos al que no hemos visto. Y cierro entre paréntesis que el dios principal de Nínive era un pez gigante. Dagón, dios pez. Lo tiran, entre paréntesis, vámonos a Jonás tirado de la barca. Dios tenía planes desde las entrañas de la madre de Jonás para Jonás. Así que lo traga un pez grande y en las entrañas del pez, Jonás, desde el vientre, oró. Entonces Jonás, ¿qué hizo? Oye, hubiese orado cuando había tormenta. No. Había orado cuando le dijeron, es tu responsabilidad. Ojalá hubiese orado ahí. Tampoco. Tampoco oró cuando le dieron las instrucciones. No oró. Oró en el pez adentro de las entrañas. Dijo, en mi angustia clamé al Señor. ¿Y qué? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo viniste hoy? ¿Cómo llegamos hoy? Capaz que estamos en el vientre de un pez, lleno de algas putrefactas. Todo está mal. Pero yo te digo, viniste a buscar la palabra de Dios y la estamos leyendo. Y dice, capaz no oraste antes. No oraste antes de volver a recaer. No oraste antes de volver a insultar. No oraste antes de volver a ofenderte. Capaz que no oraste, pero ¿sabes qué? Cuando oras, Dios responde. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra búsqueda de las instrucciones de Dios? ¿Cómo estamos? Y no estoy, ni vaya a pensar que levanto un dedo diciendo, porque acá es desde Perla hasta allá, hasta los de YouTube, hasta la gente que nos está viendo en la Patagonia Argentina. Es hasta todos nosotros. ¿En qué lugar estamos? Porque ya oraste, ya nos arrepentimos, porque Dios ya habló. No, Sandra, Dios ya habló. Hemos leído versículos y realmente leí solamente 2 versículos del Nuevo Testamento. Ustedes saben, lee la Biblia, busca la instrucción de Dios. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. A veces usamos este versículo aislado y decimos, cuando esté angustiado, clama al Señor. Espérate, este clamó angustiado después de haberse ido de 800 kilómetros a 4,000 al revés de la voluntad de Dios. Pagó el pasaje, aparte pagó. ¿Cuánto tengo que pagar para no hacer lo que Dios dice? Para irme más lejos. ¿Cuánto cuesta una dosis más, una botella más, una lata más, un paquete de cigarro más? ¿Cuánto cuesta? Yo pago para no hacer la voluntad de Dios. Porque la instrucción ya la tengo. Pero ¿y yo? ¿Tengo que estar ahí? La frase que le dice todo el mundo es que es necesario que toque fondo. ¿Por qué? No, por favor, no toques fondo para levantar una oración. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué tenemos que esperar que perdamos cosas, que vivamos amenazados, que caigamos en depresión? ¿Por qué tenemos que esperar todas las cosas negativas que pasan fuera de la cobertura de Dios? ¿Por qué? Recién ahí voy a elevar una oración. A veces usamos este pasaje muy aislado. Oré en mi angustia, clamé al Señor y me respondió. Y lo usamos aislado, pero no es aislado. Es el capítulo 2, versículo 2. Hay todo un capítulo antes de desobediencia, de huida, de correr al revés. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú me escuchaste mi clamor. Ese es el Dios que creemos. Por eso el rey David en el Salmo 139, 17 dice, cuán preciosos son tus pensamientos, cuán valiosos son tus pensamientos, cuán grandes son los pensamientos de Dios. No le leyó un letargo a Jonás, nosotros se lo estamos leyendo ahorita. Pero Dios no, Dios lo estaba esperando, como nos está esperando hoy a nosotros. Dios nos está esperando. ¿En qué parte estamos? Qué bueno que estás en la iglesia, porque si hoy clamas al Señor, aunque estés en lo profundo de los dominios de la muerte, pide auxilio, porque Él te va a escuchar. Versículo siguiente, por favor, es muy corto. Me arrojaste al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían. Bueno, todo le comienza a describir Jonás todo lo que vive y pensé, he sido expulsado de tu presencia, punto y coma. ¿Quién se anima a decir, pero volveré? ¿Quién se anima a decir, ¿a dónde estás? ¿Te animas a decir, pero volveré? Voy a volver. Quiero volver al principio de las instrucciones. Quiero volver cuando me habló por primera vez y me dijo que las cosas eran de esta manera. Quiero volver. Y dice, pero volveré a contemplar tu santo. He sido expulsado. Y Dios no lo expulsó, Él se fue. ¿De verdad? No te vayas, vuelve. Y entonces el pez, el cual el Dios que creemos es el dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que habita en ella, dio una orden al pez. ¿Quién? El Señor. Y vomitó a Jonás en tierra firme. Un versículo más. ¿A dónde cree que lo vomitó? En Nínive. ¿Y cuál era el Dios de Nínive? ¿Te imaginas? Algunos dicen que es una historia poética. Mentira. No, no es una historia poética. Increíble. Lo ven salir de la boca de un pez grande. ¿Y cuál era el dios principal de Nínive? Un pez grande. Y ven salir un tipo. Y Dios le da nuevamente la segunda parte de las instrucciones. Porque Él volvió, porque Él quiso volver. Hubo un límite, quiso volver. Jamás se levantó y se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Adelante, por favor. Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Según yo eran 8, pero son 3, 6, 7 palabras. Durante 3 días Jonás solamente dijo estas 7 palabras. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Un versículo más, dijo más. Y los ninivenses creyeron a Dios. ¿Cómo? 7 palabras, dijo. Uno antes, por favor.
Dijo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Nada más. Adelante, en el siguiente versículo. Y los ninivitas creyeron a Dios con mayúscula. Proclamaron ayuno desde el mayor hasta el menor. Se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey de su corte y de su corte, ninguna persona o animal, ni oveja, ni vacas, probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Adelante. Personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con mayúscula, con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Todo eso lo dice el rey, porque lo que dijo Jonás solamente fueron 7 palabras. Dijo 7 palabras Jonás. En 40 días, dice el Señor, los voy a destruir. Y el Espíritu Santo les mostró a los de Nínive su brutalidad, todo lo que tenían que arrepentirse. Y desde el rey hasta lo último, dice que incluyó hasta los animales, los puso en ayuno. A ver si el Dios de Jonás cambia de parecer. Ya había cambiado de parecer, porque cuando manda Jonás, cuando versículo 1 de Jonás 1 les dice, anda y diles que se arrepientan. Dios ya había, cuando ellos se arrepienten, Dios ya tenía una decisión tomada, ¿o no? ¿Lo tenía que pensar Dios? Eso somos nosotros. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino. Eso significa arrepentimiento. Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. ¿Los perdono? Vamos a seguir un poquito con Jonás adelante. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Estamos los seres humanos, perdón por lo mal de la cabeza. Estamos chiflados. Chiflados no de chiflar al bebé, chiflados de locos. Nos molesta. ¿Alguna vez te has molestado porque alguien alcanzó el perdón de Dios? Y que Dios le dé a esa otra persona una oportunidad que no había tenido antes. Porque Jonás era un profeta de Dios. Y de paso le oró a Dios y le dijo a Dios, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no, ¿qué? Yo vivo diciendo esto, tu Dios no es destructivo, tu Dios es constructivo. Jesús es constructivo, no es destructivo. Hacer los cambios o seguir las instrucciones de Dios, ¿sí? No, nunca va a ser destructivo. El que vino a hurtar, a matar y a destruir es el diablo. Pero dispuestos o molestos por la misericordia y la compasión y la misericordia de Dios. Pero cuidado, no se equivoque.
la misericordia, la compasión de Dios fue predicada y hubo arrepentimiento. Si no se hubiesen arrepentido, hubiese venido las consecuencias de su pecado en Nínive. No se equivoque. No es, bueno, yo perdono, lo acepto y lo perdono y sigue igual. Y lo apapacho el pecado y la desobediencia y la idolatría y todo lo malo. No, yo perdono con compasión y hago lo que Dios dice. Y esperamos en Dios que Dios en su compasión toque a nuestros seres queridos. Pero si no cambian, Jonás tenía que volver al lugar donde Dios le habló, regresar, porque él no era de ahí, tenía que volver a su ciudad. Pero él no volvió a su ciudad, estaba esperando que Dios le tirara rayos y centellas y los mate a todos ahí. Por eso no volvió. Pero él realmente, la instrucción de él era predicar esas 7 palabras e irse. Si no hubiese habido arrepentimiento, hubiese pasado lo que Dios dijo. Pero cuando hubo arrepentimiento, él no se alegró. Más vale, 2 veces dijo, prefiero morirme. Yo no, cancelo. Todos los seres humanos recibimos instrucción de parte de Dios. Si no sabíamos, es porque nunca nos acercamos a su palabra. Pero una vez que nos acercamos a su palabra, déjate, primero, perdonar por él. Segundo, ora, clámale, a donde estés. Es que ya estoy en el fondo del vientre del pez, estoy en la parte del intestino. Ora, clama, porque él te escucha y responde. Porque David dice, ¿de dónde huiré de la presencia de Dios? No se puede. Te invito a ponerte de pie en esta mañana. Necesitamos renunciar a la rebeldía en nuestra alma, en nuestro espíritu. Dije que le predique otro, pues yo no, porque yo no quiero verlo. Que Dios en su misericordia, allá, a ver si tiene compasión. Dios es compasivo, misericordioso. Él siempre habla. En nosotros está saber en qué parte, a través del ejemplo de la historia de Jonás, en qué postura estamos. ¿Saben las veces que he escuchado a personas decir que los perdone Dios porque yo no? No, de eso ya me olvidé, y no te olvidaste porque está en el fondo de tu alma. Porque Dios no dice, bueno, Dios es amor, Dios es perdonador, pero Dios dice que nosotros perdonemos mutuamente, que nosotros cambiemos, que nosotros le sigamos. ¿Dónde estoy yo hoy? A través de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que yo les conté de una amiga que le predicaba cuando me hice cristiana de mi grupo de salidas? Y me dijo un día, yo andaba con una Biblia así chiquita, cuando veía sin lentes, esa de Gedeón, es azul, la chiquitita, y la andaba en mi bolsa. Y entonces yo la abría en el antro, la abría y le decía, la Biblia dice, está loca esta, acá.
no me creía nadie. Pero después me hice un poquito más madura cristiana y ya no iba, ¿verdad? Entonces, pero sí quería mucho a esa amiga y yo le leía la Biblia. Y un día agarró y me cerró la Biblia y me dijo, no me hables más de la Biblia, porque más escucho, más decisiones tengo que tomar. Y yo no supe qué contestarle. Y me dijo, no me hables de la Biblia, no más. Porque es palabra de Dios, es instrucción de Dios. Me dijo, no me digas, porque más escucho, más compromiso me traes, porque no pienso cambiar. Después de años me buscó. Años. Me dijo, ¿todavía sigues pensando lo mismo? Le digo, sí. No le tengas miedo a la lectura de la palabra.